Estimados oyentes, mi nombre es Alejandro Stern y el motivo de este programa, que he titulado Relatos de Enfermería, que hoy, 3 de abril de 2009 se inicia, cuenta en la apertura del ciclo con el señor José Luis Di Lorenzo, Pichi Di Lorenzo para todos y el Pichi para la mayoría. Este amigo, jubilado el año anterior, luego de más de 50 años trabajando continuamente en el Hospital Borda, tiene mucho para relatarnos de sus experiencias en este medio siglo de su vida. Querido Pichi, bienvenido, el micrófono es suyo, muchas gracias por su participación. Adelante. Bueno, corría el 1 de noviembre de 1957 y me llega el nombramiento, que en esa época era ayudante de enfermería, no era ni enfermero ni nada por el estilo. Bueno, el 1 de noviembre voy a la estación de Jauri, de Villa Flandria, y tomo el tren, que en ese tiempo todavía andaban las máquinas a vapor, que venía un tren directo a 11, desde Chivilcoy, y bueno, y ahí emprendí a este joven de 18 años a una aventura, a un lugar de la ciudad, poco conocida porque yo no he ido tantas veces a Capital Federal, y bueno, y ahí llegué a 11, a Plaza Miserere, y me habían indicado que tomara el subterráneo, tomé el subterráneo, a Combinación, llego a Constitución, me tomo otro colectivo y llego a esta calle muy nombrada, que la gente tenía un poco de resquemor, la calle Vieites, 451, y me apersono a esta vieja celaduría, que en esa época era la vieja celaduría, que eran celadores los que conducían ese lugar, y me atiende un paciente de muchos años, un tipo que era muy buen escritor, llevaba todos los libros y tenía muy buena caligrafía. Y me dice, mire señor, acá no hay nadie, acá está el celador de turno, que no están los celadores principales. Me dice, va a tener que venir el 2. Le digo, bueno, está bien. Regreso para mi localidad. Claro, era así, tenés razón, así que claro, yo creo que, bueno, no sé si en ese momento, yo siempre digo que a veces el hospital, o el jefe de personal, que era un español, a lo mejor se equivocó en mandar el telegrama y no se acordó de que era un primero feriado. Bueno, regreso, otra vez con ansias, con esas cosas de conocer lo que yo iba a realizar en ese momento. Y bueno, y me atienden don José, que era el jefe de celadores, y bueno, varios más que estaban ahí, y me dice, ¿usted sabe el trabajo que va a realizar a partir de que usted se incorpore al hospital? Le digo, mire señor, yo no sé. Yo tengo nada más que tercer año de industrial. No tengo otro título. Me dice, bueno, mire, usted sabe que va a tener que, así lamentablemente lo tengo que decir, y eso no sé si cabe en este discurso o en esta, que tenía que limpiar los que estaban ensuciados y los que estaban meados, así crudamente me lo dijo. Le digo, bueno, está bien, si usted me dice. Y ahí sobre la marcha me dice, usted va a tener que empezar hoy mismo, el día 2, el turno de 0 a 6. ¿Está bien, señor? Bueno, regreso a casa, le comento en casa, le digo a mi mamá y a mis familiares que realmente me había sorprendido el tema de cómo yo iba a encarar este trabajo. Lo tuve que hacer, lo tuve que
hacer porque la necesidad obliga, de traer un sueldito más a casa. Y bueno, mi mamá había quedado viuda hace a poco. Y bueno, arrancamos, volviendo otra vez a Buenos Aires, llegando otra vez al hospital. Me atienden los celadores de la noche. Me dice, usted va a ir al servicio 31, que en este momento todavía existe. Va a ir con un compañero que le va a enseñar realmente las tareas. Bueno, eso de las 2, de las 3 de la mañana se apersona un paciente con una mala noticia, diciendo que en el baño había un paciente que se había suicidado. Gran estupor para mí, gran problema, gran susto. Y me dice mi compañero, no te hagas problema porque esto lo arreglo todo yo, vos sos nuevo, no te va a pasar nada, quédate tranquilo. Bueno, pero la cosa es que me dejaron al cuidado del cadáver, eso es lo más grande. Me dejaron porque después había un revuelo, venía la policía, venía el médico forense, bueno, había una serie de cosas, de movimiento. Y bueno, eso me deprimió un poco, me hizo muy mal. Imagínate, imagínense, en 18 años es tremendo para mí. Pero bueno, la subimos campear. Pasó el turno de 06 y me mandan de tarde, de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. El jefe de personal siempre me decía, dice, este turno es para jubilados. Le digo, no puede ser, si ustedes enfermería rota los turnos, no puede ser un turno para jubilados. Bueno, vengo al mediodía, me dice el celador, que era un español, me dice, mire, usted va a tener que estar acá cerca de ahí del pabellón del administrador, porque a él no le gusta que los pacientes estén ahí remodeleando, porque él, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, estaba ahí, en ese pasillo, que todavía existe, ahí frente al Hospital de Dío, frente acá a los pabellones que ahora están reciclados. Y bueno, eso del mediodía pasaban los celadores que iban a comer al fondo. Y entre ellos sentí yo un rumor, dice, che, este muchacho tan joven, dice, ¿qué está haciendo acá? Está perdiendo el tiempo, hay que mandarlo a la sala. Y bueno, al poco tiempo, porque nosotros teníamos asignado, teníamos en los offices, teníamos asignado qué servicio teníamos consignado, ¿para qué? Para la licencia, para los francos. Y yo pertenecía al servicio número 1 del doctor Ramón Melgar, el profesor. Bueno, yo me cambiaba ahí, me habían dado un placarcito para cambiarme, así que yo pertenecía ahí al servicio 1. Pero me dice, este muchacho lo vamos a mandar a la sala. Bueno, ahí comenzó mi carrera. Ahí empezó a integrarme, que se me fue muy difícil, porque también tenía españoles que tenían miedo, que como nosotros éramos los argentinos, los primeros argentinos que entrábamos en el hospital, pensando que nosotros le íbamos a sacar el puesto. Ellos iban muy escuetamente a poner las inyecciones, nunca te llamaban la inyección para ver cómo se hacían, nada que ver. Pero, como mi carácter me lo permitía, de que yo era una persona muy entradora, muy así sociable, entonces fui despacito conquistando a los enfermeros de la mañana, al cabo, que fuimos grandes amigos. En una oportunidad él tuvo un accidente, yo le llevaba su sueldito a su casa, ahí en la calle, ahí en Liniers. Pero lo hicimos grandes amigos, inclusive ya me permitían la llave del teléfono, porque a veces llamaba a la esposa del doctor Melgar, y bueno, yo atendía, o te llamaban algunas personas. Y bueno,
Fíjense ustedes que en esa época había mucho tratamiento, había insulinoterapia, había electroshock, había vitaminas, se hacía por morfina para los alcoholistas, en fin, era mucho trabajo, se hacían punciones lumbares, no nosotros, los enfermeros, o los ayudantes en esa época, sino venían los médicos, el doctor Orlando, por ejemplo. Bueno, y 12 años consecutivos, entonces, inclusive tuvimos una gran suerte, un paciente en una oportunidad, un día de Navidad, Año Nuevo y Reyes, que lo festejábamos con los pacientes y todos los médicos, que era una comunidad terapéutica hermosa. El español de la mañana, o sea, el vasco que le decíamos nosotros, el vasco, él era un gran jugador de billetes de lotería. Y bueno, lo manda a un ayudante acá cerca. Acá estaba la cochería, una cochería al lado frente al Rawson, y había una agencia de lotería, y este paciente compra y le manda a comprar unos billetes para Reyes, porque en Navidad, Año Nuevo no habíamos sacado nada, porque antes se jugaba los médicos, los enfermeros, de todos los turnos, y acá no había egoísmo en ese sentido. Bueno, yo llego a la tarde y me dice el vasco, dice, mirá, de Lorenzo, compramos un billete, ¿cuánto sale? 10 pesos en esa oportunidad me parece que era. Bueno, pero no me dio participación, no me dio nada, había una confianza bárbara. Bueno, ese mismo día se jugaba la grande. Bueno, yo tenía un paciente polaco que fue aviador de la guerra y escuchábamos la lotería. Nos pusimos los dos ahí después de haber dado el tratamiento a los pacientes, nos sentábamos y escuchábamos la lotería. Y en un momento dado siento un número que me pareció que era el nuestro. Y nunca terminaba de cantar el Boy Scout. Era el billete nuestro. Quiere decirse que me agarró tan la alegría que me sacaba el uniforme, me lo ponía, subía la escalera, bajaba. Lo llamé al vasco, al enfermero de la mañana. Che, Francisco, sacamos la lotería. Me dice, me parece que sí. Ay, cuando me dijo me parece que sí, me puso en duda. Le digo, Francisco, pero venía a ver si está el billete. Y realmente Francisco vino, se fue al donde lo había guardado él en un armario ahí que tenía que donde se cambiaba, y realmente era el billete premiado con 120 millones de pesos. Quiere decir que los 4 compañeros de la mañana habíamos sacado la lotería de Reyes. Con conclusión, que hicimos una fiesta mancomunada para toda la sala. Le regalamos cosas al paciente que compró el billete. Hicimos una fiesta, pero bárbara. Bueno, esa fue una experiencia, fue una anécdota de tantas las que yo tengo, que ahí en el relato las vamos a ir contando. Y bueno, teníamos una visitadora social extraordinaria, la señorita Elisa, que se ocupaba mucho del paciente, se ocupaba de conseguir los regalitos para Navidad, Año Nuevo, en fin. Y trabajábamos mucho con la familia, muchísimo, porque yo a la tarde me ayudaban a hacer las camas, me ayudaban a repartir la leche, en fin, era una comunidad bárbara. Ellas estaban en el comedor, ponían la televisión, que realmente en ese tiempo los comedores eran de lujo, tenían heladera, tenían calientaplatos, tenían cocina a gas, en fin, era una cosa bastante que realmente había algunos, a veces la comida siempre fue ese guiso característico que lo caracterizó al hospital, donde los pacientes venían con las ollas, que donde se quemaban, pobrecitos, y bueno, todas esas cosas, pero la comunidad terapéutica y la familia era importante. Venían las mamás, los hermanos, los papás. A veces teníamos que decirles, se terminó la visita, son las 5, y bueno, pero realmente ese 12 años que estuve en este servicio número 1 fue mi carrera espectacular de mi conocimiento, que aprendí mucho realmente, y a mí me gustaba mucho realmente la parte de rehabilitación. Y un día se me antoja a mí
a decirle al cabo, porque el cabo era muy estricto, muy así, y le digo, Suárez, cabo, no, la sala no le parece que está fea, que le digo, ¿por qué no le damos una pintada? Llamemos los pintores, pintemos, hagamos algo, porque está viniéndose abajo la sala. Y realmente lo convencí, y bueno, y empezamos a hacer cosas. Yo bajaba con los pacientes a buscar, por ejemplo, un poquito de tierra, íbamos, hacíamos macetitas, en Navidad yo adornaba toda la sala, hacíamos el arbolito, en fin, hacíamos como una aborterapia, realmente una aborterapia, porque ¿qué pasa? El paciente llegaba al mediodía, le dábamos la medicación y se acostaban a dormir. Entonces después de las 2 o de las 3 que venía otra vez la merienda, nosotros lo despertábamos y hacíamos algunas tareas, porque el paciente realmente teníamos que hacerle hacer algo. Inclusive ellos, por ejemplo, en la mañana hacían la limpieza de la sala, tendían las camas, en fin. No habíamos camas en esa época, no había como ahora en empresas de limpieza ni nada por el estilo. Así que bueno, y la sala brillaba, y no quedaba un paciente en cama por nada, salvo que tenía algún tratamiento. Pero ahora realmente veo que enfermería no está cumpliendo con la medida realmente de que hay pacientes que duermen con zapatos, con ropa, en fin, a veces la sala muy desprolija. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos líderes de limpieza, teníamos líderes que lo hacían bañar a los pacientes, en fin. Nosotros agarrábamos a veces la escoba, pero agarrarla para que ellos se engancharan. El trapo de piso, el secador, en fin, los poníamos las botas. No. Estábamos a la par de ellos. ¿Y después qué pasa? Le damos un premio, porque en ese tiempo cobraban su peculio, que yo los acompañaba, y cobraban ese pequeña recompensa que le daba el hospital, y contentos. Se le daba cigarrillos a la mañana, se le hacía un sanguchito de dulce y queso, que venía de la cocina, que en ese tiempo la cocina se venía abajo de tantas cosas que había, porque hubo épocas que el hospital tenía había cosas importantes, había cosas, había recursos. Así que bueno, pasé un momento de esos 12 años, pero brillante, y bueno, a partir de ahí hay un concurso, gano un concurso de jefe de unidad, en este tiempo eran cabos, ahora pasaron a ser jefe de unidad, y bueno, había que manejar una sala ahora, era yo el que tenía que tener al mando enfermeros como jefe de unidad, era una otra experiencia. Y bueno, había un servicio, el Amable Jones, que en este momento lo han reciclado y ha quedado muy bonito, y nos mandaron ahí porque ahí pasaban pacientes de la U20 con procesos de juez, que lo habían sacado del artículo 34 no imputable, y lo mandaban al 13, el juez ordenaba otro que estuvieran ahí hasta tanto el juez ordenara que después pasara a un pabellón abierto. Y venían pacientes nuestros del hospital que estaban bastante agresivos, bastante mal, y bueno, fuimos con un compañero que era José Mendía, lo mandaron como si fuéramos 2 interventores. Y bueno, hemos hecho un trabajo bastante bien, hemos calmado un poco esa excitación que había en la sala, que estaban encerrados los pacientes, por supuesto, pero por intermedio del doctor Romera, que ya no está, en este momento no está, el doctor Bosa y el doctor Fischer, le decía, doctor, escúcheme, ¿por qué no agarramos y sacamos los pacientes un poco acá al campo de juego, acá en el hospital, y que vayan a descargar un poco de tensiones? Dice, me parece bien, dice, sí. Iban con un paciente que hacía de líder y bueno, y sacaban. Y a la tarde yo le inculcaba a los enfermeros de la tarde también que lo sacaran. Entonces, el paciente realmente se mejoraba en este sentido, no pedía tanto, no se le estaba dando tanto psicofármaco. Entonces, en vez de darle tanto psicofármacos, pedían este aceite verde o esta cosa que nos daba la farmacia para los masajes, para hacerse para relajamiento de los músculos.
y dormían plácidamente. O sea que bueno, eso es una cosa que fue bien. Así que bueno, es una tarea que nosotros hicimos en el Servicio 3 importantísimo. En una oportunidad se internó Pipo Mancera en nuestro servicio, hizo una experiencia, primero se internó en dirección, sí, hizo una pequeña internación, y después pasó al servicio nuestro, tuvo todo el día, le hicimos un asado, vinieron mucho periodismo, en fin, vino a hacer una experiencia Pipo Mancera cuando él estaba en televisión. Así que bueno, te digo de que de anécdota, más adelante la vamos a ir contando, despacito, cuando volvamos nuevamente a hacer este encuentro que realmente me interesa, porque fíjate que 50 años consecutivos en el hospital he conocido cosas importantes, y lo único que recalco, y que lo digo así a fuerte voz, nunca un paciente me levantó la mano. Me han agredido, me han insultado, pero nunca me levantaron la mano. Creo que yo tenía medio un carisma, qué sé yo, los pacientes me miraban de otra manera, qué sé yo, no sé, pero nosotros, por ejemplo, yo trabajé en guardia y teníamos un médico, el doctor Calviño, me acuerdo, y me dice: de Lorenzo, tomarle la presión. Le digo: doctor, tiene más de 23, digo. Pero venía muy excitado el paciente, venía mal. Tomarle la presión. 23, doctor. Y bueno, el otro enfermero ya tenía 2 Valium para hacerle en vena, para tratar de no luchar, para no tratar de hacer escándalo en la guardia. Y bueno, eso nos salía a veces bien. A veces nos salía bien, porque era una técnica que me había enseñado el médico de guardia. Dice: acostale y tomar la presión. Decime cuánto. 23. Bueno, hay que poner inyección porque usted sabe que 23 es una barbaridad. Y bueno, y así el paciente descansaba, y bueno, y después lo pasábamos a admisión, y bueno, el tipo, después que recobraba su problema, su confusión, yo iba a veces a verlo porque me gustaba ver después cómo, porque a mí el paciente cuando entra mal, o entra con brotado y entra con mal, me gusta seguirlo unos días para ver si recobra. Y realmente se iban mejorando, iban conociendo, y me dicen: discúlpame si te agredí, si te insulté. Le digo: no, vos estás enfermo, le digo. Así que bueno, esto es una enfermedad que hay que tratar de tratarla, y bueno, que ya vas a salir adelante. Así que bueno, yo creo que son muchas cosas que tengo para decirlo. Realmente pasé por guardia, en fin, tuve una recorrida importantísima dentro del hospital, pero con muchas cosas positivas. Yo venía al hospital y el agradecimiento que me daban fuerza para seguir laburando, para estar, eran los pacientes. El paciente llegaba, me daban la mano, me preguntaba cómo estabas, me preguntaban cómo anda tu hija, cómo está tu señora, y bueno, todo eso me daba sensación de aliento para seguir luchando y trabajando y haciendo cosas para el hospital. Realmente yo agradezco a la institución, agradezco en el sentido, primero por el trabajo, segundo por darme una familia, por criar mis hijos. Esto tiene mucho valor, realmente esto a mí yo lo valoro mucho. Aparte, después de haberme yo acogido a mi régimen jubilatorio, sigo viniendo, en que sea 1 o 2 veces por semana, porque al principio uno se extraña, son muchos años, y a mí el contacto con los pacientes, aparte con mis compañeros también, ojo, que tampoco, pero los pacientes para mí eran sagrados, para mí eran una cosa sagrada, mucho respeto, y bueno, cuando había que actuar, se actuaba. El médico le decía: hay que poner el chaleco de fuerza, hay que poner el chaleco de fuerza, este enfermo hay que poner un gel inyectable, había que agarrar con los ayudantes, sujetarlo y hacer inyectable, no había otra cosa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Era el coso del trabajo, era de todo
esta psiquiatría, de esta cosa que realmente ha cambiado fundamentalmente. Yo creo que ha evolucionado, porque médicos que a veces uno habla con ellos, que han ido al exterior, y que la psiquiatría argentina estaba bien considerada, ojo que estaba bien conceptuada. Quiere decirse que bueno, que no estábamos al borde, al acuerdo con otros países donde están 1-1, donde están, qué sé yo, acá éramos 50-1, porque nosotros teníamos a veces casi todo un piso para cuidar. En ese tiempo no habían entrado tantas personas, entonces teníamos casi los 3 pisos. Pero ¿qué hacíamos? Nos valíamos de los ayudantes. De Lorenzo hay un problema en el 2, de Lorenzo hay un problema en el 3, y así corríamos, y así se pasaban las horas. Pero realmente a mí no me gustaba nunca estar en el office sentado y leyendo el diario, no. Me gustaba ir a verlo, cómo estaban, ir a las camas, contar a los pacientes, qué pasa que aquel no está, y aquel que está haciendo, y bueno, todo eso yo me ocupaba de los pacientes, porque realmente era mi responsabilidad. No hay nada que hacerle. Si a vos te dan una función, la responsabilidad no solamente cabe para el profesional, sino para nosotros, porque a mí me ha pasado de muchos problemas con pacientes. Yo te cuento una anécdota ahora que viene al caso. Yo tenía un paciente que era un maníaco, ¿cómo se llama? Este paciente se fugó, ahora no está, se murió, pobrecito, se llamaba Espina. Este paciente se fugó y apareció en Luján. Y en Luján había unas sacas de correo, y él se las levantó y se las trajo. Apareció con esa saca. Entonces me llamó la atención, eran como las 4 o 5 de la tarde, yo digo, la pucha, ¿qué pasa, Osvaldo? Y estaba confuso, porque él a veces tomaba un poco y se ponía muy mal, tomaba un poco de alcohol y se confundía. No, se lo encontré por allá. Entonces, haciendo un inventario, porque esto había que comunicar primero al médico de guardia, y segundo, el médico de guardia iba a comunicar a la 28, porque se encontraron papeles muy importantes. Eran de La Pampa, que venían con cosas de caballo, que eran de Pedri, qué sé yo, todo, el documento, de chequera, bueno, toda una cosa que te importa. Bueno, entonces hice un trabajo, hasta me citaron del correo, como yo sabía, cómo yo había encontrado, yo no encontré nada, me citaron al correo central para ver si yo sabía algo más del tema de la saca. Y bueno, una de las anécdotas de un paciente, que tengo tantas, que nos pueden ir siguiendo el relato en otra oportunidad, que le vamos a seguir que esto da para mucho y para rato, así que bueno, y así fue, corriendo los años, tuvimos buenos directores, yo entré en ese tiempo con el doctor Ipar, y después le sucedió creo que el doctor Sisto, en fin, y así sucesivamente, bueno, fue pasando. El doctor Sisto una vez se equivocó, lo digo así, no porque ahora estoy jubilado y porque Sisto en este momento creo que no está, porque creo que también no está fallecido, me parece, el doctor Carlos Sisto, buen director. Dio altas masivas. Le ponía la valija en la puerta de la sala y dice, hay que irse de alta, hay que irse. A mí me daba mucha pena realmente, porque claro, los pacientes ¿dónde van? ¿Dónde irán? No tienen para ir a dormir, no tienen casa, no tienen nada. ¿A dónde fueron a parar al final? Estaban en Constitución durmiendo en el subterráneo. Y bueno, Sisto se equivocó el director, tuvo que volver a reinternarlos de nuevo. Y bueno, son cosas que a veces, que ahora realmente se está buscando la manera de ver cómo podemos insertar a los pacientes en casa de medio camino, en hostales, y bueno, en qué sé yo,
hospital de noche, hospital de día, en fin. Yo creo que acá hay pacientes como para... Yo te digo sinceramente, en una oportunidad le dije al director, usted me da un campo y me da 100 pacientes y me dan buen sueldo, yo me llevo 100 crónicos, no agudos, crónicos. Le digo, con crónicos tú sabes lo que sacan, le da bien de comer, le da bien hierba, le da azúcar, le da hierba, le da cigarrillos, le da bien de comer a estos chicos y realmente sacan petróleo. Pero no se dio. Ya éramos jóvenes con mi señora también trabajó acá, por supuesto, en consultorio externo, tuvo trabajo con el doctor Suárez también, en fin. Ella se jubiló antes que yo, pero le dijimos al director, le digo, usted me consigue un campo de no sé cuántas hectáreas y bueno, deme 100 pacientes, vamos. Pero bueno, no se dio, qué sé yo. Pero yo estaba dispuesto, que con 100 pacientes realmente uno puede hacer tantas cosas. Como hacen en la colonia Cabré, como hacen en la colonia Montevideo, en fin. Pero bueno, no se dio. Pero de cualquier forma, yo le digo y le vuelvo a decir a la camada nueva que entró ahora y como la camada que está todavía en la actualidad, que deben tener 15 o 20 años, que hay que ponerse la camiseta del hospital porque realmente son pacientes que han perdido la familia. Nosotros somos los familiares de ellos, los papás, la enfermera, las mamás. Por eso, realmente, a veces uno, cuando sale con ellos, porque a veces no se casan directamente con el médico y no le dicen realmente la verdad. Con nosotros, nos dice de Lorenzo, a mí mira, me pasa esto, aquello. Y bueno, esa es la confianza y todos lo que se confianza, por eso a veces nosotros le sacábamos muchas cosas al paciente donde nosotros le volcábamos en forma confidencial, de lo que le estaba pasando al paciente para ver si se le podía ajustar o me dice, este paciente siente voces, este paciente está muy perseguido, qué sé yo, y así sucesivamente. Charlábamos mucho, hacíamos mucho, que ahora en la realidad me parece bien, todas las terapias y todas las asambleas y todo lo que el paciente puede decir, porque antes el paciente, como decía, no tenía ni voz ni voto, o sea que el paciente era el paciente, el cabo era el cabo, el enfermero era el enfermero y el médico el médico, o sea, ahora el paciente tiene voz y voto, o sea, puede discutir que la comida le falta sal, que la comida no viene bien, en fin, una serie de cosas que ahora en la asamblea se discute con todo el equipo terapéutico. Así que bueno. Yo creo que para este primer programa tenemos un material muy lindo y una expectativa muy grande para el segundo. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Si Dios quiere. Sí, señor.